Amén. Que el Señor le bendiga. Qué bendiciones que podemos estar una vez más. ¿Ya listos para la clase? No, una bendición que podamos estar una vez más juntos. Que el Señor nos ha guardado, nos ha cubierto y que podamos siempre permanecer en Él. Ya me siento un poquito mejor de la garganta, así que ahí vamos poco a poco. Así que gracias por aquellos que han estado orando, por aquellos que han preguntado. Ahí vamos. Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 1. Es un salmo muy conocido. La meditación de este día es el camino de los justos. Vamos a ver 3 puntos en esta meditación, con el favor de Dios. El camino de los justos. Salmo 1. Salmo 1, versículo del 1 al 6. Así que cuando lo tenga, lo invitaré a que se ponga en pie. Yo sé que es un salmo muy conocido y probablemente algunos no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón y nuestra mente para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se levante en los aires, que quiera estorbar, Señor, el desarrollo de tu palabra, de tu meditación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Fíjese que antes de empezar la meditación, quiero leerle una ilustración. Quiero leerle una ilustración que encontré. Y pues yo espero que no está, ¿cómo explicarle? Me gustó la ilustración y yo sentí poder compartírsela. Y fíjese que esta ilustración dice Dios como una aspirina. Y un escritor hace algunos años conoció a una familia que pasó por muchas enfermedades. En medio de la enfermedad llegaron al templo y pidieron las oraciones de la iglesia, ¿verdad? De los hermanos. Al salir de la crisis del momento, dejaron de asistir al templo. Personas así tratan a Dios como si fuera una gran aspirina. No pensamos en la aspirina a menos que tengamos dolor. Hay algunas personas que buscan un Dios o buscan a un Dios en el tiempo de la enfermedad, la muerte o en desastres financieros. Al terminar las crisis, se olvidan de Dios como uno hace con el frasco de aspirina cuando no hay dolor. Amén. Así que se la quería compartir, no sé, me gustó mucho. Y probablemente tiene que ver algo con lo que vamos a ver con la meditación de esta mañana. El libro de los Salmos habla de 2 tipos de hombres, 2 caminos, 2 destinos. Habla de bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
Ahora, el primer punto que quiero que veamos es que en la vida vamos a encontrar consejos negativos. Hay consejos buenos, pero también hay consejos malos. Este camino que se describe habla de consejos negativos. Bienaventurado el varón que no anduvo, amén, en consejo de malos. Fíjese, y me llamaba aquí la atención algo, y es que usted y yo podemos ser hijos de Dios, creyentes, y podemos estar en consejo de malos. Y aquí está hablando aquel varón que va incluida la mujer. Recuerde que dentro de la creación del varón salió varona, pero va incluida la mujer. Siempre Dios incluyendo a la mujer, no sacándola. El que sigue a Dios tiene que evitar ciertas cosas. Primero, no anda. Aquí vemos de andar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Habla de un camino. ¿Y qué hace referencia cuando habla de camino? Hace referencia a las decisiones que usted y yo tomemos. ¿Quién de nosotros desde que vino el Señor solo ha tomado decisiones correctas? Pues creo que ninguno, nos hemos equivocado. Hemos tomado decisiones que no son las correctas. Entonces, para ser bienaventurado, porque nos gusta, ¿verdad? Bienaventurado el varón, y creemos muchas veces que nuestro estilo de vida, aún dentro del espiritual y cómo nos desarrollamos, es la correcta. Bueno, las consecuencias nos dirán si han sido correctas o no, consecuencias buenas o consecuencias malas. Pero fíjese que para ser bienaventurado, no solo es el hecho de ser creyente. Bienaventurado no solo es el hecho de que los demás nos vean cómo nos comportamos, sino que aquí habla de un estilo de vida, de las decisiones que tomamos. ¿Qué decisiones tomamos? ¿Somos bienaventurados? La palabra bienaventurado significa 3 veces dichoso. ¿Nos sentimos felices? ¿Nos sentimos contentos? ¿Nos sentimos tranquilos? Y no estoy diciendo de que todo tiene que ser color de rosa, como es el ejemplo, ¿verdad? No todo tiene que ser color de rosa, porque nos vamos a encontrar en algunas aflicciones, en algunas preocupaciones, en nuestro diario caminar, en la vida del creyente. Pero a pesar de esas situaciones que se nos pueda presentar, el tener la confianza y el tener la seguridad de que el Señor estará con nosotros debe ser lo primero. O somos, como leía la ilustración al principio. Y me hacía mucho eco esto de Dios como una aspirina. Y al final dice que buscamos al frasco de aspirina solo cuando hay dolor. Y fíjese que cuando comenzó esto de la pandemia, yo compré un frasco de aspirina, ¿verdad? Porque decían que muchas veces se podían hacer coágulos por la enfermedad al que le diera. Y pues la aspirina ayuda a diluir la sangre. Entonces no es bueno tomar aspirina todo el tiempo. No es bueno porque mucha gente tiene un dolor de cabeza y se toma una aspirina. Lo que pasa es que se diluye la sangre y cuando hay una hemorragia puede haber algo peligroso. Pero bueno, lo que le quiero decir es que me llamaba la atención porque nada menos un día de esto estaba ordenando unas medicinas y encontré mi frasco de aspirina, el cual ahí está intacto. Porque gracias a Dios al día de hoy no ha sido necesario, no me he enfermado, etc. Y cuando leí la ilustración y me acordé del frasco, yo dije, de verdad que no hay mejor ejemplo. Porque fíjese que el ibuprofeno, para los que ya tenemos edad de tomar medicina, el ibuprofeno ahí va, es decir, voy viendo la cantidad, ¿verdad? Y ha ido disminuyendo desde que lo compré. No tomo todos los días, pero lo ocupo. Pero ¿cuántos de nosotros ocupamos a Dios como el Dios para resolver
nuestros problemas, como ese frasco de aspirina. ¿Cuántos andamos no en el camino que deberíamos de andar, sino que hemos hecho un híbrido de nuestro caminar? Y hay un problema ahí. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo creemos que estamos en un camino híbrido. ¿O qué le quiero decir con híbrido? Bueno, está el camino del Señor y está el camino del mundo. Voy a poner el camino del mundo, no el enemigo, el camino del mundo. Y muchas veces nosotros vivimos media y media. Pero fíjese que no hay tal cosa. Porque aquí no habla de un camino intermedio, sino que o estoy en la voluntad de Dios, y si no estoy dentro de la voluntad de Dios, entonces estoy dentro de mi voluntad, y esta mi voluntad me va a llevar a una perdición. Este camino implica un costo, como todas las cosas, porque es necesario negarnos a nosotros mismos. Pero cuando yo me niego a lo que Dios quiere, entonces me estoy metiendo en un problema. ¿Qué dice su palabra? Cada uno tome su cruz y sígame. ¿Y qué implica seguir a alguien? Ir en un camino. Bienaventurado. Muchas veces nosotros queremos la prosperidad, la bendición de Dios, que el Señor nos ayude, nos cumpla, nos supla, llene todo lo que querramos. Pero, ¿en qué consejo andamos? ¿De quién tomamos consejo? Mire, ¿qué problema es ahora que muchas veces con esto de las... Bueno, todo trae un beneficio y algo malo, ¿verdad? Y muchas veces vemos en las redes sociales muchos estilos de vida. Y cuando sucede algo, cuando sucede un problema, surge que todo es una falacia, que todo es una mentira. Porque usted puede mostrar en redes sociales el estilo de vida que usted quiere. Pero detrás de eso, en su vida cotidiana, es muy diferente. Ahora, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿De qué tipo de persona habla este? ¿De alguien que no anda, ni se detiene, ni se sienta? Mire, tres cosas aquí. El versículo 1, vemos un ejemplo de un paralelismo hebreo. Porque en teoría, las tres líneas repiten la misma idea. No anduvo, no estuvo, ni se sentó. Pareciera que habla de la misma idea. Y algunos ven un sinónimo en este paralelismo. Es decir, que las tres líneas dicen la misma cosa. Pero otros ven un paralelismo sintético. ¿Qué quiere decir esto? Que cada línea agrega algo más. Fíjese, no anduvo en consejo de malo. Oiga, veamos esto. Primero, no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores. Y después dice, ni se ha sentado. Para algunos lo que está diciendo es que es lo mismo, pero para otros, y yo para mí concuerdo, es algo que va aumentando. ¿Qué oye usted? ¿A quién oye usted? No, mira, no hay ningún problema. Y ocupamos mucho el versículo, todo me es lícito.
Como yo le decía a alguien, me preguntaba, pero hermano, ¿cómo es esto de todo me es lícito? Bueno, ¿cuántos años tienes tú? 23. Ya todo, la ley te dice que todo es lícito. Tú puedes entrar, tú puedes ir a comprar, o no dice ahí el establecimiento que no sé si es 21 o 18 aquí a los que no se le vende alcohol. 21, ¿verdad? Entonces yo le decía, tú ya tienes edad. Tú ya puedes entrar, ya te es lícito, porque tienes el permiso. Tú presentas una identificación y ya te venden. Todo te es lícito. Pero ¿qué cosas te convienen? Todo te es lícito, pero ¿a quién escuchas? Porque ¿qué tipo de consejos escuchas? Y eso te va a llevar a que te gobierne o no. No anduvo en consejo. ¿A quién escuchamos? ¿Escuchamos o tratamos de hacer la voluntad de Dios o lo que nos conviene? No voy a hablar hoy, no metamos aquí al diablo. Al diablo no lo metamos. Porque muchas veces le echamos la culpa de todo al diablo. Y el diablo no tiene nada que ver. Es nuestra propia alma, nuestra propia concupiscencia. Para que podamos meternos en el segundo paso de andar en camino de pecadores. ¿Qué está hablando? De practicantes del pecado. Bienaventurado el que oye al Señor, el que oye el buen consejo, no el consejo de malos. Porque el consejo de malos nos va a decir, no hombre, no hay problema, hágalo. Y muchas veces nos lo vamos a encontrar aún con los mismos creyentes, con los mismos cristianos. No hombre, si eso no es problema, esto no es pecado, esto no es ninguno, no, usted lo hace en su casa, hágalo en su casa. No, mire, Dios conoce su corazón, la intención de su corazón, sabe que usted es débil. Exacto, porque sé que es débil. Entonces, el no escuchar buen consejo nos lleva a ¿qué? A estar en ¿qué? En un camino de pecadores. Primero, ¿de quién se deja usted influenciar? Porque eso es lo primero. ¿De quién nos dejamos influenciar? Porque depende de quién nos dejemos influenciar, así van a ser los consejos. Yo espero que usted se deje influenciar por el Espíritu Santo, que es el único. Porque el Espíritu Santo, mire hermano, si lo que yo estoy predicando es verdad, el Espíritu Santo a usted le tiene que decir si es cierto o no es cierto. Pero tenemos un problema como creyentes, y estoy hablando en general. En la iglesia el día de hoy es una iglesia cómoda, que espera que alguien postee algo en internet, en Facebook, para, hoy leí esto, hoy leí aquello. Pero no en buscar de la palabra del Señor, no sentarnos y leer. Ese es el evangelio que hoy vivimos. Que nos den algo fácil. ¿O no es así? ¿Cuántas noticias leemos y solo repetimos? ¿Verdad? Vivimos en un tiempo en que muchos de nosotros no indagamos. Y ahí andamos repitiendo noticias y después nos damos cuenta de que era una mentira. ¿Usted indaga? Ahora la pregunta, para recibir consejos malos, para recibir consejos malos, entonces significa que con quién me estoy juntando. ¿O no es así? ¿Usted a quién le pide consejos? Si usted quiere consejos buenos, entonces busque a personas maduras y buenas. ¿Qué tipo de amigos tenemos? ¿Con quiénes nos relacionamos?
con quienes platicamos. Usted me puede decir, no, mire hermano, es que lo que pasa es que por mi trabajo, mis compañeros, pero aún dentro de nuestro trabajo y aún con nuestros compañeros de trabajo, podemos nosotros mantener una distancia cuando entendemos y comprendemos que no va a venir un consejo bueno. Porque el escuchar un consejo malo y el ser partícipe, o no dice la palabra de que tengamos cuidado de las pláticas que tenemos. La palabra lo dice, no lo digo yo. Porque cuando yo escucho no buenos consejos, cuando yo no escucho una buena influencia, ¿qué va a pasar? Bueno, que esto me va a llevar a participar del pecado. Y usted me puede decir, no, mire, es que no son malos mis amigos. El jueves, si no lo he escuchado, yo le invito a que lo escuche. El estudio fue sobre la apostasía. Y la apostasía no es algo simple, algo sencillo, algo, no. La apostasía es algo muy delicado. Y en la enseñanza del jueves yo explicaba de que esto de la apostasía es un proceso. No es de la noche a la mañana. No es que yo un día doy la vuelta y digo ya no me quiero congregar, ya no quiero hacer nada. No, no es así. Es un proceso. Y en Deuteronomio, lo que estábamos estudiando, Moisés les dice, si tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, tu mejor amigo, el que sea, te induce a hacer algo que no es conforme a la voluntad de Dios y específicamente a adorar a otros dioses, fíjese que lo que decía ahí, decía la ley, de que a esta persona había que apedrearla. Y al que lo habían, si a mí, mi primo, un ejemplo, me había dicho, vamos a adorar a otros dioses, el primero que tenía que apedrear a aquel era yo. Y después todo el pueblo. Yo le decía, hoy en día no vamos a matar a nadie. No. Usted está hablando, hoy en día no vamos a hacer eso. Pero usted decide con quién se reúne, con quién platica. Porque el Señor allá en Mateo dice, el que no deje a padre, a madre, hijo, hermano, no está diciendo que abandone, no, aquel que lo quiera sacar del camino. Entonces, cuando yo no escucho buen consejo, empiezo a participar. Amén. Y óigame, ¿cómo vamos a ser bienaventurados si primero escuchamos lo que no deberíamos de escuchar? ¿Cómo vamos a ser 3 veces dichoso si empezamos a participar en los pecados? ¿Cuántos hemos perdido valores por el simple hecho de juntarnos con personas a las cuales nosotros deberíamos de darle testimonio, ser luz? Esto nos puede llevar a convertirnos en cristianos materialistas. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros nos congregamos porque queremos que Dios nos bendiga? ¿Cuántos de nosotros nos congregamos porque yo quiero tener salud para ir a trabajar? ¿Y cuántos nos congregamos para tener un buen trabajo? ¿Cuántos nos congregamos para que el Señor me ayude en mi negocio, me ayude en mi trabajo, me dé gracia ante los jefes? Esa es la razón. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, hemos caído en este estado de ser cristianos materialistas, buscando un beneficio humano. Pero no somos cristianos que seguimos a Cristo, que andamos en su camino. Entonces, ¿a qué nos lleva este salmo? Nos lleva a que debemos de examinar nuestras vidas. Primero,
¿De quién oigo consejo? Porque si yo oigo un mal consejo, me va a llevar a ser practicante del pecado. Y tercero, cuando escucho y practico, ¿qué dice la tercera parte? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ah, mire, quiere decir que esto me lleva a ser partícipe en la mesa con alguien. Y esto implica que nos identificamos con aquellas cosas que no son del camino de Dios. E implícitamente nos lleva a burlarnos de lo que es bueno. ¿Alguna vez usted no ha conocido a alguien que es creyente y de la noche a la... No decimos de la noche a la mañana porque hasta ahí nos dimos cuenta. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos visto a alguien que ha estado en el Evangelio y hoy está en el mundo peor, como cualquiera? No, fíjese que tuvo un problema. No. Recuerde, es un proceso. No es de la noche a la mañana. ¿Cuánta gente ha regresado al mundo porque se le murió un familiar? Que es algo difícil. Pero a todos los que se le ha muerto un familiar han vuelto al mundo. No. A todos los que se quedaron sin trabajo. ¿Cuánta gente se va al mundo otra vez porque se quedaron sin trabajo? ¿Usted se ha ido al mundo porque alguna vez ha tenido una situación difícil económica? No, yo creo que no, aquí lo veo y tal vez también con nuestros hermanos. Entonces, el Salmo 1 nos hace un llamado a la reflexión. Tengamos cuidado a quien escuchamos. En otras palabras, ¿de quién pedimos consejo? ¿Qué le dice? Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Quién de nosotros alguna vez no ha buscado en Google algún síntoma de una enfermedad? ¿Y qué aparece ahí? No, hombre, que uno tiene cáncer, que uno tiene no sé qué, que uno tiene... ¿Verdad que sí? No, porque esto es de esto, de esto. Y mire, se ha dado cuenta de todas las recetas que dan ahí. Ah, tiene tal cosa, tome esto, tome aquello, tome aquello, tome aquello, tome aquello. Y como le digo, todo tiene un costo, ¿verdad? Todo tiene un costo. Cuando usted y yo no queremos pagar un costo, nos va mal. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo tomo mi propia decisión y le hice caso a San Google, y después llego donde el doctor, y el doctor me dice, ¿y quién le recetó esto? Ah, no, mire, es que fíjese que yo lo leí en... ¿Y cuántos de nosotros, por no pagar la consulta, sí, es cara, yo sé, pero cuántos de nosotros, por no pagar la consulta, andamos buscando, ¿verdad? Ahí alguien que nos recete algo. Entonces cuando llegamos donde el doctor nos dice, mire, aparte que me tiene que pagar la consulta, se va a tomar este medicamento, porque fíjese que esto que usted se tomó no le ayudó en nada, es más, le afectó otras cosas. Y entonces usted del problema inicial que tenía, ya no solo tiene ese, tiene otros. Entonces, hay una reflexión en nuestras vidas de este salmo para nosotros. Y es a quien escucha. Porque de ahí parte todo, hermanos. ¿A quién usted escucha? Si usted escucha a su alma, le va a ir mal. Escuchemos al Espíritu Santo. Leamos su palabra. Oremos. Porque es lo que nos va a dar vida. Nos va a preservar. ¿Para qué servía la ley? Para preservar. ¿Para qué nos sirve el día de hoy? Para preservarnos únicamente. No nos da salvación, pero nos preserva.
Pero así también como hay consejos malos o negativos, también hay consejos positivos. Oiga, el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué necesito entonces, o qué necesitamos para ser bienaventurados? 3 veces dichoso, no una vez. Bienaventurado es 3 veces feliz, 3 veces dichoso. ¿Qué necesito? Bueno, aquí habla, sino que en la ley de Jehová. Y recuerde que cuando hablamos de la ley de Jehová, hablamos de toda la ley, no solo de la ley mosaica. Puede ser una parte. La ley mosaica fue que el Señor la dio escrita en tablas, pero está en la naturaleza, etc. Hay 7 promulgaciones de la ley del Señor. En la ley completa. Pero ¿qué es la ley? Es una revelación de Dios a nuestras vidas. Porque mire, al principio, antes de la ley mosaica, o se le llama ley mosaica porque le fue dada a Moisés, pero él es de Dios. Antes que se le fuera dada escrita al hombre, estaba la ley de la conciencia, que es la con la que se nace, ¿verdad? La ley de la conciencia, en la cual uno, por la conciencia, le dice qué es bueno y qué es malo. Pero viene el Señor y la reveló, la plasmó, así como lo ha hecho con su palabra. Y dice, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Su delicia. ¿Qué pasa con aquello que para nosotros es delicioso? Mire, aunque muchas veces nos los prohíben por salud o por lo que sea, uno dice, no, mire, ¿sabe qué? Este es mi único gusto que me doy. Yo puedo dejar de comer lo que sea, pero mire, esto me encanta tanto que no puedo dejar de comerlo. ¿Cuántos, en cierta ocasión leía sobre una señora que una vez leyó cierto libro? Le pareció a ella bueno, pero no le pareció demasiado interesante. Entonces, después de unos años, esta mujer tiene la oportunidad de conocer al autor. Y platicó con el autor, y después de esto, esta mujer regresó otra vez a leer el libro, y en esta ocasión, la forma en la que la mujer asimiló el libro fue diferente. ¿Por qué razón? Porque había conocido al autor. Porque muchas veces la palabra del Señor no tiene interés en nuestras vidas, porque no nos hemos dedicado a conocer al autor, a platicar con el autor. Porque cuando usted y yo conocemos al autor de la palabra, ¿a qué nos lleva? No solo a leerla. Leerla es el primer paso. Pero mientras usted no lea algo, ¿cómo lo va a escudriñar? Y mientras usted no lo escudriñe, ¿cómo lo va a llevar a estudiarla? ¿Cuántos perdemos interés en la Biblia? Me van a disculpar al principio, el hermano pastor general mandó saludos y me preguntaba, porque siempre me pregunta cómo están ustedes, cómo están los hermanos, cómo están las familias, y muchas veces me pregunta de los gemelos. Entonces, yo le decía a él, y es algo que hay cosas que uno va experimentando en la vida, ¿verdad? Y yo le decía a él que estos días que había estado enfermo, que el domingo pasado tal vez no me sentía yo muy bien porque todavía me sentía mal,
Pero le decía, mire, tenía una necesidad, es decir, en mí había una necesidad de, no tanto el hecho de una responsabilidad, sino que había una necesidad de predicar, de compartir. Y pasé todavía unos días de esta semana un poco delicado de salud. Y yo le digo, mire, ya llega un momento en que uno ya necesita. Ahora, yo me he dado cuenta de algunas cosas hasta que he pasado la situación. Entonces, ¿cuántos de nosotros buscamos un sustituto para la palabra de Dios? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántos de nosotros andamos escuchando otras cosas cuando lo principal debería de ser que tomemos nuestra Biblia y leerla? La palabra de Dios no tiene sustituto en la vida del creyente. Que sea una necesidad en nuestras vidas. Yo no le estoy diciendo, hermanos, para mí, mire, yo estoy ya llegué al nivel de tener una delicia. No, hermanos, no. Lo que le quiero decir es que tiene que empezar por algo. Porque ¿qué es la palabra? La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Es nuestro sustento. Es nuestra guía en el camino. ¿Qué pasa? No sé si a usted le sucede lo mismo que a mí. Pero cuando yo no como un tiempo o me atraso, a mí me da un dolor de cabeza. No sé cómo se pone usted. No sé si a usted le da un gran dolor en el estómago. ¿Qué le está diciendo el estómago? Tengo hambre. Y apenas es un tiempo de comida que usted probablemente se ha saltado. Un tiempo de comida. Lo normal son 2 o 3, ¿verdad? Algunos 4 u otros 5. Pero ¿cómo es posible que muchas veces nos sustentamos con un tiempo de comida a la semana, espiritualmente? ¿Qué es delicia? Es conocer más la palabra de Dios y por medio de ella conocer más a Dios. Se lo repito, ¿qué es delicia? Es conocer más la palabra de Dios y por medio de ella, por medio de la palabra, conocer más a Dios. Su delicia viene del hebreo jefetz, que expresa el deseo o propósito o interés en cada uno. Entonces, si dice, sino que en la ley de Jehová está su interés, o podríamos decir, su propósito, o en la ley de Jehová está su deseo, ¿de qué? De querer cumplirla. ¿Qué tiene que ver entonces el versículo 2 con el versículo 1? Mire, simple. Que la palabra del Señor me va a aconsejar bien. Y entonces, si yo tengo un buen consejo, voy a andar en un buen camino. Y si ando en un buen camino, ¿en dónde voy a estar sentado? Donde Dios me quiere tener. Usted y yo deberíamos de gozarnos al estudiar y escudriñar la palabra. Aún, como a muchos nos pasa, porque me incluyo, no tenemos un deseo de hacerlo. No, hermano, es que mire, yo desde que me levanto mañana lunes en la mañanita, mire, es que usted no se imagina, yo ya estoy esperando, yo preparo un café y lo primero que voy a hacer, lo primero que hago es abrir la Biblia y estudiarla y el mismo. No, hermano, le mentiría si le digo eso. Porque ¿cuántos de nosotros lo primero que abrimos al despertar es el teléfono?
Y aunque tenemos la Biblia en el teléfono, no es lo primero que leemos, sino que nos vamos a Facebook, ¿verdad? Y a ver todas las noticias, y a ver qué chambres hay ahora, y a ver qué pusieron, y ahí empezamos a ir, o a comentar, o a hablar, o ver todo lo demás, a reírnos, ver un video. ¿Está malo? No, no está malo, no estoy diciendo eso. Pero debería de nosotros haber necesidad de un alimento diario espiritual en nuestras vidas. Porque fíjese, dice después, en la parte B del versículo 2, y en su ley medita de día y de noche. Mire el mandato que expresa el Salmo 1. ¿Por qué cree que en el caso de David pudo escribir muchos salmos? ¿Por qué cree que David pudo escribir muchos salmos? Así como hay otros, ¿verdad? Asaf, está Emán, está Moisés que escribió salmos. ¿Por qué cree que pudo escribir muchos salmos? Porque conocía, se deleitaba, se metía. La palabra hebrea para meditar significa literalmente susurrar. Susurrar. Ahora usted entiende por qué muchas veces es una práctica que nosotros no hacemos, pero como creyentes, pero usted ahora entiende por qué allá bueno, no sé si usted ha visto el caso de las sinagogas, o en el caso de los muros de los lamentos, que están un montón y que están hablando, ¿verdad? Y usted se da cuenta que ahí está todo el tiempo. Había una costumbre de mantener, de que siempre se hablara de la palabra del Señor. Era una costumbre que se tenía. Ellos estaban susurrando, porque era meditar todo el tiempo. Y en su ley medita, un susurro que habla. ¿Sabe cómo lo comparo yo? ¿A quién de nosotros no se nos ha metido una canción y se nos ha quedado ahí? Un pedacito de una canción, ¿verdad? Y lo pasamos repitiendo, y en la mente lo andamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Qué nos indica esto? Que debemos de asimilar la palabra de Dios. ¿Qué es asimilarla? Pensarla y aplicarla a nuestra vida. Porque ¿qué dice? De día y de... quiere decir que mientras hay luz o mientras hay oscuridad, mientras las cosas estén buenas o mientras las cosas estén malas. Amén. No vamos a ponernos legalistas en el sentido, y explico. No vamos a ponerlo legalista de que usted y yo deberíamos de andar todo el tiempo diciendo versículos y hablando y leyendo la Biblia. Y no, mujer, no me hables, a la esposa, no me hables. Estoy repitiendo y la palabra de Dios dice esto al esposo. No, a los niños, no nos vamos a poner en ese punto. Pero déjeme decirle esto, que aquel que ama a Dios va a tomar tiempo para conocer cuál es su voluntad y cómo es la revelación que Dios le trae a su vida. ¿Y qué es revelación? Bueno, es encontrar el significado de la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Se lo dijo el Señor a Josué y nos lo dice a nosotros. Josué, que era un hombre de acción. Josué, que tenía que ir a conquistar una tierra. Le dijo: tienes que meditar en la palabra de Dios. Josué 9:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué nunca debía de apartarse? Porque la palabra es la que moldea nuestra mente. ¿Y quién me lleva al primer punto? ¿Quién me lleva a escuchar consejos malos? Mi mente. Que es la que me va a apartar
de estar en el camino de pecadores? La palabra de Dios. ¿Qué es la que me va a preservar de llegar a sentarme con escarnecedores? La palabra de Dios. Porque si su mente y mi mente la moldeamos a la forma de la palabra de Dios, los efectos deberían ser evidentes en todos los aspectos de la vida. Y eso viene en relación al versículo 3, que son los resultados. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces aquí vemos ahora, el tercer punto es los resultados. Será, oiga, será. Así, no sé si así empieza su Biblia, la mía sí, en esta versión. Será, indica el resultado de vivir según la voluntad de Dios que nos creó. Porque el árbol es una figura común de vida y firmeza. Y usted y yo sabemos que, como el caso de las palmeras o de algunos tipos de árboles que están a la orilla de un río o un canal, usted lo va a ver que siempre están verdes, llenos de vida, aún en la sequía cuando otro árbol se seca. No vemos a la palmera ahí, siempre está verde, siempre está dando cocos. Si usted y yo ahondamos en nuestras raíces, en la palabra de Dios, que es la que nos da vida, también debería de haber en nosotros frescura y firmeza. Y deberíamos de vivir esta realidad. ¿Qué más dice? Que da su fruto. Oiga, da su fruto. No habla de forzar. Hermano, si a usted y a mí nos cuesta, y déjeme decirlo de esta manera, nos cuesta dar una vida de creyente, estamos forzando dar frutos. Yo espero que me doy a entender. Si a usted y a mí nos cuesta dar frutos, entonces entendamos que los estamos forzando. ¿Por qué? Porque probablemente no meditamos en su palabra. Probablemente estamos escuchando a otros que no deberíamos de escuchar. Cuando habla de que da fruto, no está hablando de que el árbol fuerza para dar fruto, sino que el árbol lo hace de forma natural. ¿Verdad que ahí vemos el árbol y según la temporada, verdad que nosotros decimos, ya va a venir la temporada, un ejemplo, de mango, ¿verdad? Y entonces llegamos y el árbol está lleno de frutos. ¿Usted cree que el árbol está adentro? Quiero dar frutos, quiero dar... No, lo hace en forma natural. Así usted y yo deberíamos de dar frutos en forma natural. Porque dice la palabra en Juan 15:5, no lo busque. Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho. No dice fruto, dice mucho fruto. Y para dar mucho fruto hay que forzarse. No, debería ser de forma natural. ¿Qué más? Y quiero ir concluyendo porque ya se nos acabó el tiempo. Dice, leo otra vez, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Oiga, en su tiempo o a su tiempo. En su tiempo. Usted y yo tenemos un tiempo. Y muchos de nosotros
por el tiempo que tenemos, ya deberíamos de dar cierta cantidad y calidad de frutos. Lógico, ¿verdad? No podemos esperar todo el fruto de un nuevo creyente inmediatamente. Llevar fruto implica dar tiempo para madurar. Pero ¿cuántos de nosotros llevamos tiempo? ¿Se acuerda que el Señor le dijo a la higuera, verdad? Y hay dos, veíamos hace poco una, pero hay dos, donde le dice el otro, no, déjame un año más. Está bien, te voy a dar un año más, pero si no la cortas. Y a la otra la maldijo. Después dice, y su hoja no cae. Oiga, y su hoja, ¿cómo es posible que una hoja no caiga? ¿Cuándo ha visto usted un árbol que su hoja es perenne? Esa hoja. ¿Verdad que si hay un árbol abajo hay hojas? Es porque caen, pero fíjese aquí, habla. Cuya hoja no cae, habla de lo duradero de esta vida de nosotros. Y fíjese que en el versículo siguiente dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Ve el contraste? A los otros, un viento los hace caer. Pero aquí está hablando de que muchos pueden parecer prósperos y felices un momento. Pero cuando vienen las crisis, no pueden aguantar. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Aguantamos o no aguantamos las crisis? Y termina, y quiero ir terminando. Y todo lo que hace prosperará. Pero para que todo sea próspero, ¿qué debo de hacer? Los consejos que da al principio. No escuchar malos consejos. No andar en camino de pecadores. Discúlpeme, pero la palabra del Señor es bien clara. Tengamos cuidado con nuestras pláticas. Aún, usted dice, no, pero es que mire, dio risa un chiste. Sí, pero hasta aún eso no es bueno para nuestras vidas. No lo digo yo. No me va a decir, hermano, usted es muy demasiado legalista. No, lo dice la palabra. Y todo lo que hace prosperará. En ningún momento la palabra promete al creyente que no habrá problemas. No. En ningún momento. Pero en Josué 1:8 el Señor le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme en todo lo que está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Termino con esto. ¿Cuál es el deseo del Señor para nosotros? Que usted y yo seamos bienaventurados. Y ser bienaventurados es el camino de los justos, así como el tema de la meditación. Es su decisión, hermanos. Es su decisión el camino que usted quiera tomar. No es de otro. Solo hay dos caminos. Solo hay dos tipos solo hay dos tipos de hombres o de personas. Y solo hay dos destinos. Usted es el que elige cómo quiere vivir. La palabra es bien clara. 3 veces dichoso, 3 veces feliz, el que no escucha consejo de malos. El que no anda
con pecadores. O mejor dicho, el que no anda en camino, que no es practicante, ni se sienta con los burladores. Bienaventurado es aquel que encuentra su delicia en la palabra de Dios. Bienaventurado es aquel que desea tener un sustento, un alimento diario en su palabra y que medite en ella de día y de noche. Bienaventurado es aquel porque como resultado será como aquel árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, no lo fuerza. No lo forza. No, es que mira, hermano, a mí es que eso de mentir, no debe ser forzado. Que es duradero. Su hoja no cae, que es duradero. Que pueden venir frío, calor, la inclemencia que sea y permanece estable. Bienaventurado es aquel que todo lo que hace prospera. Preguntémonos. ¿Todo lo que hacemos prospera? Si la respuesta es no sé, esta mañana es una buena mañana para meditar en su palabra. Amén. Padre, te damos gracias. Señor, gracias porque qué bueno es conocer de tu palabra. Señor, decía David, cuánto amo tu ley. Cuánto amo tu ley. Señor, que en nosotros pueda haber ese mismo deseo de amar tu palabra. El Señor es bien claro en su palabra. El Señor a usted y a mí quiere bendecirnos. Quiere guardarnos. Hermanos, hay promesa en la palabra del Señor. Pero es su decisión. Usted decide qué creer, a quién creer. Usted es el que decide qué escuchar o qué no escuchar. Usted decide qué leer, cómo moverse, con quién reunirse. La palabra no habla de que nos volvamos un ermitaño. La palabra nos habla de que debemos ser luz a los que están en tinieblas. Y la palabra nos advierte que su luz y mi luz no debe ser opacada por aquellos que no tienen. Señor, gracias porque has dejado todas las herramientas para ser 3 veces dichoso. Señor, queremos amarte más, conocer más de ti. Y que los frutos en nuestras vidas no deberían ser un problema. Señor, ayúdanos, porque nos hace falta mucho para poder llegar a ese momento de dar frutos en forma natural.
dar frutos en nuestro tiempo, pero que también nuestros frutos sean buenos. Gracias, Padre. Gracias por hablarnos. Gracias porque tú eres fiel. Y hasta el día de hoy, tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Señor, gracias porque tu fidelidad es grande en nuestras vidas. ¿Por qué es grande tu fidelidad? Porque hasta el día de hoy tenemos tu palabra, tenemos de tu Espíritu. Señor, guárdanos, ayúdanos. Padre, que la meditación de esta mañana quede en nuestros corazones. Señor, que lo que hemos escuchado esta mañana podamos meditarlo. Podamos, Señor, aprender más de ti. Llévanos con paz y con bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. También saludamos a nuestros hermanos que nos acompañaron en la transmisión. Que el Señor les bendiga grandemente. Recuerde, ya este miércoles reanudamos la enseñanza del discipulado de doctrina básica. Y los jueves a las 7, los estudios siempre que estamos viendo Deuteronomio. Que el Señor les bendiga.